Ya tenemos el Futaba 6K, pero quiero otro receptor. ¿Cuál comprar? Voy a responder esa pregunta. ¿Cómo están, aeromodelistas? Después de ver el video del Futaba 6K en su caja con que viene, la primera duda que se nos presenta es: quiero comprar más receptores, ¿cuál debo comprar? Hoy en día tenemos bajo la marca Futaba receptores FAS, FAS-EST, SFHSS, TFHSS, y esto nos puede generar una confusión. Ya he visto a varias personas que compran receptores equivocados y tienen que pasar por malos momentos por esto. Hoy vamos a ver cuáles receptores comprar para el nuevo Futaba 6K. Empezamos de la siguiente forma. Toda la información que les voy a suministrar está contenida en la página oficial de Futaba. La tabla que ustedes están viendo en este momento es del sitio web de ellos, donde nos dice toda la compatibilidad tanto de los transmisores como de los receptores. En este caso, para conveniencia y comodidad, he simplificado la tabla donde solo van a aparecer los receptores y nuestro Futaba 6K. Aquí podemos ver en la parte superior los modelos de receptores y en la parte inferior el Futaba 6K. Tenemos dos tipos de sistemas FHSS en Futaba. Uno, el SFHSS. Este es el que trabaja generalmente con los radios 6J, 8J. Es un sistema que no tiene la posibilidad de telemetría. Esa es la principal diferencia. No tiene telemetría, no tiene comunicación bidireccional. Y el sistema TFHSS sí tiene comunicación bidireccional. Significa que podemos instalar sensores de telemetría para poder tener información como voltajes, corrientes, velocidad, altitud, etc. Toda la gama de sensores que están disponibles. Aclarando esto, hay una gama de receptores que nos van a trabajar solo en el sistema SFHSS sin telemetría, y hay otra gama, en realidad bastante limitada, que solo nos va a trabajar con telemetría, con TFHSS. Vamos a usar esta tabla yendo de izquierda a derecha. El primer receptor que nos encontramos es el R203GF. Es un receptor de 3 canales. Está nombrado. No es muy usable, digamos. No es muy versátil para aeromodelistas. Aquí lo podemos ver. Es un receptor que principalmente se utiliza para equipos de tierra, para carros que no necesitan tal cantidad de canales. El receptor R204GFE. Este es un receptor ya de 4 canales. También es utilizado para automóviles. No maneja telemetría. Receptor R2104GF. De la misma forma, un receptor de 4 canales que principalmente se utiliza para automóviles. Aquí podemos ver que funciona con el radio Futaba 4PL. 4 canales nos permite un poco más de versatilidad. De pronto un avión sencillo que no necesite muchos canales, puede ser también un planeador, pero en general es un receptor que se queda corto, que se queda insuficiente. Aquí ya empezamos lo que es aeromodelismo. ¿Por qué? Porque el R2006GS, un receptor ya de 6 canales. 6 canales que funcionan sin telemetría en sistema SFHSS. Este es el receptor que viene de línea de stock con el Futaba 6J. Es plenamente compatible. El receptor R2106GF es igualmente un receptor de 6 canales, pero tiene una pequeña diferencia. Mientras que el receptor anterior, R2006GS, es un receptor full range, o sea, rango completo, largo alcance, lo que llaman algunos. Es un receptor que tiene dual antena y que nos puede manejar tanto aviones pequeños como aviones muy grandes. El receptor R2106GF ya va a ser un receptor de short range, corto alcance. Él está recomendado para aviones pequeños eléctricos que no excedan una distancia de 300 metros de distancia de alcance aproximado. Incluso hay personas que lo utilizan con helicópteros tipo 450 y no han reportado problema. Continuamos con el R2008SB. Este ya va a ser un receptor de 8 canales, sin telemetría. Este es el receptor que viene de stock, de línea, con el radio Futaba 8J. Aquí hay un receptor que vamos a ignorar porque no está marcado como compatible, ni siquiera lo voy a nombrar. Y a la derecha, el último, ustedes ven que aquí está mostrado como TFHSS, es el R3008SB. Es un receptor de 8 canales que sí nos va a trabajar en telemetría. Este es uno de los pocos que nos va a trabajar telemetría en FHSS. Este es un receptor de 8 canales que viene de serie, que viene stock con el radio Futaba 10J.
Y tenemos el último receptor que no está escrito en la tabla, el R3006SB. Este receptor también tiene la capacidad de telemetría y es el que viene de línea, de stock, con el radio Futaba 6K. Si resumimos, solo dos receptores tienen la capacidad de telemetría, el R20 y 3008SB. El resto no van a tener esta capacidad. Podemos decir que la mayoría o todos los receptores que le sirven al Futaba 6J y 8J le van a servir al Futaba 6K. Espero que esta información les haya sido útil y que ayude a guiar sus compras futuras y evitar errores. Si a usted le pareció útil esta información, no olvide apoyar el canal. Dele un me gusta, suscríbase, déjeme sus preguntas, que con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.